Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso de Introducción a la Comunicación Cristiana. Mi nombre es Viviana Pérez y te voy a estar acompañando y facilitando el proceso para que tú puedas adquirir todas las herramientas que necesitas para que puedas ser un buen comunicador del Evangelio. Sin duda ya has recibido tu sílabo y allí has podido revisar todo lo que vamos a estar revisando, valga la redundancia, en este curso. Este curso de Introducción a la Comunicación Cristiana comprende un acercamiento a los fundamentos teóricos, pero también a los bíblicos y teológicos y además a los fundamentos prácticos de la comunicación cristiana, enfatizando en sus implicaciones para el ministerio de la iglesia. Es decir, que en este curso nosotros vamos a conocer, a revisar, porque ya sabemos algunos fundamentos de la teoría que es la comunicación. Vamos a ver en la Biblia también donde hay modelos de comunicación que nos pueden ser útiles para que en la vida práctica de la iglesia hoy los podamos utilizar estas herramientas de la mejor comunicación masiva. El impacto de los medios de comunicación social ha sido tal que ha originado un mundo globalizado, ¿verdad? Esto demanda de la iglesia un innovado acercamiento comunicacional para poder cumplir con su misión de manera efectiva. Dios nos ha dado el regalo de la comunicación, ¿verdad? Podemos transmitir para que seamos co-creadores en nuestra cultura, afectando el quehacer de la vida cotidiana. Al comunicarnos con los vecinos, con la creación y con nosotros mismos, estamos realizando la finalidad última de la comunicación, que es encontrar el bienestar integral, el anhelo ferviente de encontrar paz y justicia en Dios para nuestra sociedad contemporánea. Es por eso que vamos a estudiar en este curso justamente los fundamentos teóricos, los bíblicos y los prácticos para el quehacer de la iglesia en lo que es y lo que respecta al uso de los medios de comunicación. Ahora bien, entonces simplemente quiero tomar unos minutos para desarrollar el tema de las tareas, porque con la revisión de cada unidad usted tiene adjunto un material de lectura, pero usted no se sienta limitado, usted busque más. En el Internet hay mucho para leer hoy en día y si usted desea algún material específico, yo tengo algunos más extra que puedo ir sugiriéndoles para que ustedes también amplíen el conocimiento. Entonces, la primera tarea que vamos a realizar es un video, así que vamos a entrar directo a los medios de comunicación. Yo quiero que usted recolecte evidencia de otros predicadores, cultos, servicios. Mire que con el tema de la pandemia hay muchos materiales en el internet de videos de otras iglesias, ¿ya? ¿Y con qué fin? Porque en estos videos, que usted va a hacer como un collage de estos videos, usted va a hacer un análisis para que usted pueda ver allí diferentes ópticas comunicacionales. Hay tres tipos de comunicación al menos. El monólogo, donde solo una persona habla, que es lo que yo estoy haciendo justamente ahora. El diálogo, donde se puede establecer una conversación entre dos o más personas. Y una comunicación encarnacional, donde Cristo está siendo formado en la vida de las personas. Yo quiero que usted encuentre videos que nos muestran, puede hacerlo un PowerPoint o un video, en el que nos muestra estos tres tipos de comunicación: monólogo, diálogo y encarnacional. Busque un poco, navegue en el internet y muéstrenos estos fragmentos de estos modelos de comunicación. Así usted va a poder observar y analizar. Esa sería la primera tarea que vamos a hacer. La segunda tarea que vamos a hacer es un informe de lectura. Allí usted tiene una página web donde usted tiene que ingresar y leer el tema. La lectura es el Manual de Comunicaciones para la Iglesia Local de Wolfgang Streich. Entonces ahí está el enlace donde usted puede acudir y realizar un informe de lectura no mayor a 2 páginas. Destaque allí lo que usted aprendió, lo que más le gustó, lo que usted está de acuerdo, lo que usted está en contra y de qué manera se puede utilizar este material. En tercer lugar, usted va a realizar un artículo en el que destaque la capacidad y formas de comunicación utilizadas por personajes bíblicos. Por ejemplo, usted puede hacer un análisis de la comunicación de Esdras, de Nehemías, este líder que movilizó a todo el pueblo sin él ser prácticamente nadie. ¡Qué capacidad de comunicación!, ¿verdad? Esther en el reinado. Pablo, ya en el momento de su conversión, cómo él fue con los viajes misioneros integrando a las iglesias con su comunicación escrita. Y Jesucristo, por supuesto. Puede elegir cualquiera de estos personajes o puede hacer un artículo en el que usted destaque las principales características de todos ellos. Máximo 2 páginas, por favor.
Pero muéstrenos qué encontró usted en los tipos de comunicación de estos personajes bíblicos. En cuarto lugar, realice un ensayo sobre la influencia de los medios de comunicación en la actualidad. Allí le he dejado un enlace a una página web donde puede revisar el documento digital, la influencia de los medios de comunicación en la familia, y puede usted buscar otras fuentes también para enriquecer su ensayo. Al menos unas 5 fuentes, usted revíselas, léalas, investigue y haga su propio aporte. ¿Cuál cree usted que es la influencia de los actuales medios de comunicación? Número 5 va a ser nuestro trabajo práctico final. Con todo lo que usted va a investigar, con todo lo que usted va a compartir en estas semanas conmigo y los compañeros, usted va a poder realizar un proyecto final. Primero lea un documento digital titulado El Evangelio, su contenido y su comunicación, una perspectiva antropológica, de Jacob Lowen. Y una vez leído este documento, entonces usted va a poder hacer primero una descripción de donde usted vive, donde usted ministra, dónde está su iglesia, cuál es el contexto social. 2, usted va a hacer en este trabajo proyecto final una propuesta de cómo usted comunicaría el evangelio en su contexto, utilizando algún medio de comunicación masiva, por ejemplo, usando la radio, un proyecto para televisión, un proyecto para periódicos, páginas web, blogs, transmisiones de redes sociales, etc. Usted haga una propuesta, piense, sea creativo, pídale a Dios, por supuesto, y a lo mejor eso resulta una herramienta valiosísima para su iglesia. Entonces, estudiando el contexto, usted hace una propuesta de cómo puede presentar el evangelio en su comunidad. Allí usted tiene los porcentajes de calificación y con eso estaríamos logrando avanzar y terminar nuestro curso. Ahora bien, quiero darle la introducción a nuestro curso y estamos hablando en este momento de los elementos fundamentales de la comunicación. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que en la teoría de la comunicación no hay comunicación, sino hay el que emite, ¿verdad?, y uno que recibe, ¿verdad? Entonces, en la comunicación hay elementos básicos. El emisor, que es la fuente de donde sale el mensaje, y por otro lado tenemos al receptor, en este caso usted, que está recibiendo el mensaje, pero también es la persona que decodifica. El receptor es aquel que está tratando de interpretar lo que el emisor está queriendo decir. En la comunicación hay elementos básicos, no solamente el que emite, el que recibe, sino también está el mensaje, qué se está diciendo. Y por supuesto, este otro elemento importante, que no es solamente el mensaje, sino a través de dónde se envía ese mensaje, es lo que conocemos como el canal. ¿Con qué forma se expresa este mensaje? Vienen a ser los códigos, que pueden ser símbolos, el lenguaje, etc. Estos serían los elementos básicos de la comunicación. Por ejemplo, aquí yo tengo un gráfico que usted está mirando de 2 personas que están teniendo un diálogo, parece ser, ¿no? El uno entiende que tiene que estar a las 4:55. Me da la impresión que es alguien con una cultura norteamericana, muy puntual. Pero el otro, que es de otro tipo de cultura, parece, ¿no?, está diciendo o interpretando: me dijo a las 5, pero puedo llegar 5:30. Mire, cómo el emisor dice un mensaje, pero el receptor tiene otra comprensión, otra decodificación de este mensaje. Y es porque en todo tipo de comunicación hay aspectos colaterales. En el proceso de comunicación no es tan sencillo como parece. Existen algunos elementos que nos ayudan a entender el proceso de comunicación en todas sus dimensiones. Y cuando comprendemos esto, nosotros podemos adaptar el mensaje del Evangelio para que sea entregado y decodificado por el que lo recibe de manera efectiva. Mire, por ejemplo, un aspecto colateral es entender que cada persona tenemos lo que llamamos una matriz personal y una matriz cultural. ¿Qué es la matriz personal? Es aquella que ha sido formada por mi crianza, mi educación, en mi familia. Todas esas experiencias de vida me van formando a mí una forma de pensar, una forma de ser. Pero también ha influido en mí la cultura. Mis amigos, los amigos del barrio, los maestros de la escuela, las noticias de la ciudad, todo esto me ha hecho parte de una cultura. Esta cultura me da a mí una forma de ser. Con esas
paradigmas, con esos modelos, usted entrega un mensaje esperando que el otro entienda, que el otro lo decodifique y probablemente el otro no lo entiende. ¿Por qué? Porque el que recibe el mensaje también tiene su propia matriz personal y su propia matriz cultural. Es decir, que la otra persona tiene que decodificar lo que usted está diciendo. Y esta decodificación está limitada por estas matrices culturales y personales, por las predisposiciones y las necesidades. Y esto puede moldear o distorsionar el significado. Este nivel de apertura en el que está escuchando o esa resistencia a nuevas ideas de cambio es condicionado por el tipo de nivel de tensión que va a experimentar en el momento de la comunicación. Entonces, cuán importante saber que mi mensaje tiene que ser decodificado por el que escucha y por eso yo tengo que tomar en cuenta el contexto de esa persona. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es importante para él? ¿Qué es ofensivo para el otro? Mire, yo tengo aquí un gráfico de esta caricatura donde hay un hombre que le ha pedido a ese gatito con los otros dos señores que le hagan un valet parking, ¿no? Que entendemos que es un lugar en el que se estacionan los autos. Pero estos dos señores entendieron que le estaban pidiendo que hagan una obra de ballet, fíjese. Entonces, cada uno dio un mensaje y el otro decodificó de acuerdo a lo que conoce o ha experimentado. Seguramente para ellos ballet estaba relacionado con el baile y la danza clásica, entonces hicieron esta escena, ¿no? ¿Qué le parece? Así nos pasa porque nosotros decimos una cosa y a veces las personas que nos escuchan entienden otra. El medio también es importante. El medio no es el mensaje mismo, sino es el sistema de símbolos por medio del cual el mensaje es expresado. Este mensaje puede ser expresado por un medio verbal o no verbal. Imagínense si hay dos personas, ¿no es cierto?, que están hablando y una persona le está mirando a los ojos al otro y le habla, está expresando una comunicación verbal. El que está escuchando probablemente está leyendo el periódico. Él está teniendo una comunicación no verbal y le está transmitiendo qué cosa a quien le habla. No me interesa lo que dices, estoy distraído con el diario, ¿verdad? Entonces hay una comunicación que es no verbal, que se expresa con los gestos. La comunicación no verbal se refiere, como yo les decía, a los gestos, las conductas, a códigos no lingüísticos, es decir, no se utilizan las palabras. El mensaje, en cambio, es el contenido mismo, es aquello que queremos hacer llegar al receptor. El mensaje tiene que ver con los significados, por supuesto, los que le otorgue tanto el receptor como el emisor. Si yo le digo, por ejemplo, me voy a un lugar y le digo, vengo a hablarle de Jesús, yo quiero que usted se convierta. Y el que me escucha dice, ¿en qué querrá que me convierta? ¿Verdad? Porque no maneja ese lenguaje religioso. Por eso, y aquí lo vamos a aprender, es importantísimo a quién yo le estoy entregando el mensaje. Dicho sea de paso, si usted tiene una página en Facebook, en las redes sociales, un canal de YouTube, un canal de televisión, una estación de radio, usted transmite, por favor, si usted está tratando de alcanzar a la gente que no es cristiana, usted tiene que usar un lenguaje muy común, muy popular y no un lenguaje religioso. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a las destellos de bendición. La gente que no es cristiana no va a comprender, no va a decodificar ese mensaje que usted está teniendo. Entonces, cuán importante es saber que el mensaje va a ser decodificado o entendido. Ejemplo, en Asia, cruzar la pierna y mostrar la planta del zapato es una muestra de desprecio para el que está al lado. Para nosotros no pasa nada, ¿verdad? Cruzamos la pierna y ya nos sentimos más cómodos. Entonces, los que reciben el mensaje tienen un significado distinto del que entrega el mensaje. Esto, cuando lo comprendo, puedo darme cuenta que entonces mi mensaje tiene que estar bien pensado de acuerdo al receptor, porque puede haber líneas de interferencia. En la comunicación hay una serie de interferencias y se llaman ruidos. El ruido es cualquier elemento que puede distraer la atención del receptor o que distorsiona la comunicación del emisor. Puede haber interferencias conscientes o inconscientes y debemos pensar en el receptor para no herir sus sentimientos. La comunicación, tenemos nosotros que entender que debe tener un pensamiento reflexivo. ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo?
¿Qué es lo que va a hacer efectiva mi comunicación? Recordemos esto, no existen dos personas con la misma matriz personal y cultural, por lo tanto el contenido estará condicionado por la naturaleza de las experiencias de cada una de estas personas. ¿Qué principios norman la comunicación? Número uno, que nuestra vida es un cúmulo de experiencias y esas experiencias se convierten en filtros, somos selectivos en nuestras experiencias. Por ejemplo, si usted se sube a un tren, quizá usted quiere sentarse en la ventana para mirar el paisaje. Probablemente yo elijo sentarme al pasillo para salir más rápido. Y todas estas experiencias son únicas porque usted elige cómo vive, cómo interpreta la vida, cómo entiende el disfrutar la vida. Entonces, como las experiencias pueden ser similares pero nunca idénticas, cada uno tiene una percepción de la realidad, de la vida, de los mensajes muy distinta al otro. ¿Cómo hacemos entonces para lograr una buena comunicación? Hay que encontrar esos símbolos comunes en nuestras experiencias para lograr una interrelación de significados. Únicamente cuando hacemos esto vamos a lograr tener empatía con el otro al momento de transmitir un mensaje. Tengo experiencias que yo he vivido, tengo experiencias que me han contado, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como experiencias directas o indirectas. Esta vivencia de mis experiencias me va a permitir a mí compartir información. Por ejemplo, si yo quiero hablarle a una persona que es adicta y yo nunca en mi vida he tenido nada que ver con las adicciones, probablemente no voy a entender su matriz personal y cultural. Pero como sí he tenido experiencias de otras personas que me han compartido cómo es este tipo de vida, yo puedo encontrar códigos comunes, símbolos comunes y encontrar un lenguaje que puede llegar a esta persona, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, con una persona que ha sufrido maltrato, discriminación toda su vida, yo entiendo que quizás yo no he sufrido maltrato y discriminación en mi vida, pero comprendo por las experiencias de otros que me han llegado que yo puedo tener un código, un símbolo que puede ser receptado por el otro. Por ejemplo, una palabra amable, una voz calma, quizás hasta un toque en el hombro con cariño. Entonces me va a permitir transmitir que estoy interesado en esa persona. Bien, hasta aquí hemos revisado esta primera parte que espero que a usted le dé los elementos más importantes para que observe cómo es la comunicación de las demás personas. Recuerde que la primera tarea tiene que ver con observar los tipos de comunicación que se están usando ahora por los cristianos evangélicos en los medios de comunicación. De eso haremos un video que nos permita ver si es una persona que usa un monólogo, un diálogo o es algo encarnacional y si está llegando con un mensaje que puede ser contextual. Nos vemos en la próxima clase. Dios le bendiga.